Buen día. Nosotros vamos a exponer acerca de la evaluación de la disminución de contaminantes del aire en la ciudad de Buenos Aires durante la cuarentena por COVID-19. Dentro de los objetivos tenemos nuestro objetivo principal, que es desarrollar y evaluar un pipeline reproducible de series temporales para pronosticar variables meteorológicas y de calidad del aire en Cava. Además, utilizarlo para analizar el impacto del confinamiento por COVID-19 sobre los niveles de tres variables: dióxido de nitrógeno, material particulado grueso y monóxido de carbono. Luego tenemos los siguientes objetivos específicos. El primero es integrar y preprocesar datos horarios de clima y contaminantes provenientes de múltiples estaciones. Luego es diseñar y comparar un modelo clásico de series temporales, ARIMA, un modelo aditivo generalizado, PROFET, y un modelo de Deep Learning para el pronóstico de los contaminantes. Seguido a ello, tenemos el definir un escenario contrafactual entrenando los modelos fuera del periodo de pandemia, que va desde marzo hasta mayo de 2020, y proyectar los niveles esperados de contaminación sin restricciones, por interpolación. Finalmente, buscamos cuantificar la diferencia entre los niveles reales versus los esperados sobre los contaminantes durante el confinamiento, interpretando esa brecha como estimación del impacto de las medidas de movilidad sobre la calidad del aire. Para este proyecto hemos trabajado sobre el siguiente marco teórico: la combinación de la historia reciente de los contaminantes atmosféricos con variables meteorológicas. Para este caso hemos considerado temperatura, humedad, viento, presión y precipitaciones. Permite realizar pronósticos de corto plazo con mejor desempeño que modelos univariados simples basados solo en la serie histórica del contaminante. Luego formulamos la siguiente hipótesis: el aislamiento social preventivo obligatorio tuvo como efecto una reducción en los niveles de contaminación del aire en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las variables objetivo que tuvimos fueron el monóxido de carbono, el material particulado y el dióxido de nitrógeno. La recolección de datos la trabajamos sobre tres fuentes principales, siendo esta la primera y una de las más importantes, OpenMeteo. Obtuvimos datos históricos de temperatura, humedad relativa, presión, velocidad y dirección del viento y precipitación para todo el intervalo de estudio. Además, datos de contaminación del aire a partir de 2022. Y luego también utilizamos la data de Buenos Aires Data, que obtuvimos las mediciones de sus estaciones de calidad del aire ubicadas en Centenario, Córdoba, La Boca y Palermo. Esto a partir de octubre de 2019. Finalmente, también consultamos el Servicio Meteorológico Nacional, utilizando registros oficiales de temperatura, humedad relativa, presión, velocidad y dirección del viento para Cabo. Utilizamos la data de dos estaciones que fueron el Observatorio de Buenos Aires y Aeroparque. Ahí trabajamos con datos desde noviembre de 2017. Esta es la descripción del dataset que sirvió de base para nuestro estudio. Para las data de temperatura y clima, basamos nuestra investigación en OpenMeteo y el Servicio de Meteorología Nacional. De OpenMeteo obtuvimos más de 140.000 registros en el periodo de 2010 a 2025, utilizando 6 variables. Luego, de la otra fuente, obtuvimos más de 68.000 registros, un periodo de 2018 a 2025, trabajamos con 2 estaciones y 10 variables en total. Posteriormente, para poder obtener data acerca de las variables de calidad del aire, consultamos también OpenMeteo, obtuvimos 28.000 registros en un periodo de 2022 a 2025 y trabajamos con las tres variables principales que fueron la de material particulado, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. También consultamos Buenos Aires Data, aproximadamente con 100.000 registros en el periodo de 2010 a 2025 con 4 estaciones, siendo 10 variables en total las que revisamos. Integramos las fuentes en una única serie temporal alineada
para analizar relaciones clima-contaminantes y poder entrenar los modelos de pronóstico. Bueno, continuando con nuestro análisis y previo a la aplicación de los modelos de series temporales y la comparativa entre los mismos, se realizó un preprocesamiento y una limpieza de datos que podemos separar en cuatro etapas. La primera, una integración de los mismos, ya que, como mencionamos anteriormente, provenían de fuentes distintas. Una alineación temporal para que tengan una homogeneidad entre esas diferentes fuentes de datos. Se corrigieron inconsistencias, eh, como por ejemplo una humedad superior al 100%, y se descartaron valores atípicos para que no tuvieran un impacto eh, negativo en nuestros modelos, sobre todo en el de redes neuronales. A continuación también lo que realizamos fue un análisis exploratorio para ver la estacionalidad de las series, ¿no? Y poder predecir la misma después mediante la aplicación de nuestros modelos. Entonces, realizamos alguna serie de gráficos para poder comprender las series y para detectar también lo que mencionábamos antes, los valores atípicos, que en este caso se ven acá para la temperatura, la humedad relativa, la distribución en el tiempo de nuestros contaminantes, y también, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Intentando para poder determinar si existe alguna estacionalidad en nuestros datos. Hicimos gráficos de este estilo, ¿no? Intentando separar lo que es la tendencia de la estacionalidad de los residuos de cada uno de los contaminantes. El gráfico, el análisis que más interesante para ver esto, para ver esto de la estacionalidad, fue la aplicación de la transformada de Fourier para cada uno de nuestros contaminantes, para poder determinar o entender cómo estaban compuestos los ciclos de cada uno de estos. Por ejemplo, para el monóxido de carbono es un contaminante que se genera a partir de combustiones incompletas como la calefacción y un poco también el tráfico de autos. Era esperable que tuviera un marcado ciclo anual. En cuanto al dióxido de nitrógeno, es un gas que proviene principalmente del tráfico vehicular, entonces también detectamos que tiene un ciclo anual bastante marcado, como el más fuerte, pero también vimos que existen otros ciclos interesantes, bastante fuertes, como el anual o como el diario, que eso también tiene mucho sentido en cuanto pensamos en el tráfico y su distribución durante el día y durante el año. Por último, el material particulado es lo que detectamos es que es el que más ruido tiene durante la serie y el cual no tiene una estacionalidad clara o no tan marcado como los anteriores, dado que este es un contaminante que se produce principalmente mediante incendios o obras de construcción y que están muy relacionadas con el clima y que no tienen un ciclo claro. Bueno, ahora vamos a explicar el modelo de tipo ARIMA que usamos en el trabajo. Y vamos a enfocarnos en las ecuaciones que definen el modelo, que son básicamente dos. Y vamos a enfocarnos en la ecuación de arriba. En esta IDT define algunos de los contaminantes, o sea, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno o PM10. O sea que vamos a tener un modelo distinto para cada contaminante. Esta es la ecuación de un modelo lineal múltiple, donde tenemos un montón de coeficientes, los beta, que tienen que ver con cada uno de los componentes del modelo de regresión. Aparte de la ordenada al origen, tenemos un beta que tiene que ver con la variable dummy intervención, que es la que define nuestro periodo de básicamente de aislamiento de la cuarentena. Y luego tenemos las restantes variables que tienen que ver con el tiempo meteorológico, que son la temperatura, la humedad relativa, la presión, la dirección y la velocidad del viento y la precipitación. Y al final tenemos un término que es el eta, que tiene que ver con el error. El error es lo que explica la ecuación de abajo, donde tenemos un término autorregresivo que depende del tiempo anterior, tenemos un término que tiene que ver con la estacionalidad, que depende del tiempo 24 horas atrás, 24 lugares atrás en nuestra serie de tiempo,
Y luego tenemos un último término donde se calcula la media móvil de los epsilon, que sería el error aleatorio, no el que tiene que ver con la autocorrelación temporal. Pasando a los resultados, acá tenemos los gráficos donde se ve el periodo de la cuarentena, que es donde lo que abarca el sobre de confianza, este intervalo de confianza. La línea punteada azul es lo esperado por el modelo y la negra lo observado. Y si bien en líneas generales lo predicho por el modelo se encuentra por encima de lo observado, a la hora de hacer el test estadístico las diferencias no fueron significativas. Esto en lo que respecta al PM10 y el monóxido de carbono. Ahora, cuando pasamos al dióxido de nitrógeno vemos que hay un montón de fluctuaciones de los valores observados y la línea que corresponde a lo predicho por el modelo se mantiene bastante estable en un mismo valor. A la hora de realizar el test estadístico, el resultado es que hubo una disminución significativa del dióxido de nitrógeno durante este periodo. Ahora bien, los valores de dióxido de nitrógeno son un promedio, es decir, la media aritmética de los valores en cada una de las estaciones de medición. Y en el caso en que tomamos la mediana en lugar del promedio, los resultados no fueron significativos. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de modelos que probamos, que son las redes neuronales. Se distinguen del ARIMA, que es un modelo estadístico clásico, y una de las características principales que tienen es que no vamos a tener un resultado estadístico en cuanto a la significatividad, no vamos a tener un p-valor. Pero sí, en un contexto de interpolación, donde entrenamos en todo el periodo excluyendo la cuarentena, vamos a poder predecir en ese momento en la cuarentena y plantear un escenario contrafáctico. Esa comparación entre el escenario contrafáctico y lo observado es lo que se llama análisis de anomalías. Bueno, para esta sección probamos distintas arquitecturas, desde una red convolucional simple a una tipo ResNet, a una LSTM, a una combinación del LSTM con la CNN y también la arquitectura Transformer. Bueno, señalar que la salida de los modelos es múltiple, o sea, integramos los tres contaminantes en una única salida, es una salida multivariada y bueno, nos permite optimizar el modelo, ajustarlo, teniendo en cuenta las tres a la vez, eso es una ventaja. Y además señalar que nuestras variables de tiempo meteorológico ingresan juntas al modelo como capas del tensor de entrada. Bueno, de nuestros datos de entrenamiento reservamos un 20% para validación. Bueno, ¿y cómo fue nuestra estrategia de validación, la que elegimos? Bueno, teníamos dos opciones, una era la intercalada, donde básicamente a intervalos regulares de tiempo fuimos separando el entrenamiento y la validación sucesivamente, y después una estrategia simple, que fue por la que finalmente optamos, donde el entrenamiento se hace en todo el pasado en forma continua y se reserva una porción de la línea de tiempo al final para validación. Bueno, y de las arquitecturas que propusimos al principio, nos quedamos con la convolucional simple, un modelo que tiene tres capas y que, como dijimos, la salida al final es combinada de los distintos contaminantes. La red tiene regularización, se utilizó dropout, se utilizó mean square error, el error cuadrático medio como función de pérdida, y como optimizador el ADAM con, bueno, ahí están los hiperparámetros, el learning rate y el well decay. Aquí mostramos las curvas de aprendizaje. Si bien la loss de entrenamiento desciende en forma continua, vemos que la de validación, si bien baja, no baja mucho, baja al principio y después se queda bastante estancada. O sea, en pocas palabras, no logramos el overfitting. A los valores de loss de entrenamiento en las últimas épocas todavía le falta para llegar a cero. El valor se encuentra comprendido entre 0,4 y 0,5. Esto podría deberse que quizás empleamos una learning rate muy baja o también, evidentemente, el modelo tiene dificultades para generalizar lo aprendido en el entrenamiento al conjunto de validación. Eso puede tener que ver con que la serie de tiempo es en un punto impredecible. Aquí mostramos para el monóxido de carbono toda la serie de tiempo, se ve marcado con color anaranjado la región reservada para validación y por sobre la línea azul, que es lo observado, tenemos los valores predichos por el modelo, que son los que están en rojo, y ahí se ve cerca de 2020 la franja excluida, que es donde ocurrió la cuarentena. Aquí podemos apreciar gráficamente que lo que predice el modelo no es cualquier disparate, sino que guarda una cierta relación con lo observado. Lo mismo para el dióxido de nitrógeno y para el PM10. Acá además podemos ver que algunos valores del PM10 ahí entre 2011 y 2012 son muy altos respecto de lo que en promedio
se ve que adoptan. Y bueno, ahora sí, concentrándonos en el conjunto de prueba, podemos ver cómo para el monóxido de carbono lo predicho por el modelo en general se encuentra por encima de lo observado, cosa que se refleja en los valores promedio. Acá tenemos el esperado promedio versus el observado, la diferencia que en ambos casos ha sido en favor de una disminución de la contaminación en el periodo. Esto tanto en el aislamiento estricto, que va de marzo a abril, como en el extendido que llega hasta mayo. Parecido es lo que se observa para el dióxido de nitrógeno, aunque bueno, con unas fluctuaciones que hacen difícil el análisis visual. Algo similar ocurre con el PM10, donde salvo alguna rara excepción, vemos que la línea punteada roja de lo predicho se encuentra por encima del observado en azul, o sea que hubo una disminución tanto en el periodo de la cuarentena estricta como de la extendida, de los niveles de PM10 en el aire. Bien, como parte de nuestro trabajo, evaluamos este escenario contrafactual con un modelo Prophet. Prophet es un modelo que fue desarrollado por Facebook o Meta en el año 2017. A diferencia de modelos como Armand, que se enfocan en autocorrelaciones, Prophet es un modelo que predice de acuerdo a la adición, a la suma de una serie de componentes interpretables. En este caso, vemos que la predicción se basa en una tendencia, en una estacionalidad, en regresores externos y en algunos factores que pueden dejar su impronta sobre esta serie, como pueden ser feriados o vacaciones. Y además, un componente aleatorio de error. Eh, cuando analizamos o desglosamos nuestras variables target, vemos que hay una tendencia en descenso en cuanto a las partículas con menores de 10 micrones, al igual que el monóxido de carbono, con una tendencia algo estable con el óxido nitroso. En los patrones anuales vemos un aumento de los valores de estos contaminantes durante el invierno, esto es por más allá de los automóviles, por el uso de calefacciones, y vemos un descenso durante los meses de verano que correlaciona, bueno, justamente con la disminución del tránsito vehicular que se ve en verano. Quizá en alguna ciudad turística esto se vea invertido. Y por otro lado, de los regresores externos. Entonces, dentro de los regresores externos que utilizamos fueron la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, la velocidad del viento, las precipitaciones, y luego hicimos una reconversión de lo que eran las direcciones del viento. Esto lo hicimos a partir del seno y coseno de estas variables. Como resultado final, nos queda que nuestro contaminante o nuestra predicción en el tiempo T va a depender de una tendencia, como las que vimos a largo plazo, de patrones estacionales, como los que analizamos actualmente, que decíamos que en el invierno quizá aumentan los valores de estos contaminantes por el uso de calefacciones, además del tránsito intenso, y de regresores externos, como los que nombramos de la temperatura, la humedad y la presión. Nuestra fórmula finalmente en cada tiempo quedaría de esta forma, sobre cada una de nuestras variables target. En la parte del enmascaramiento, para hacer el análisis de este escenario contrafactual, lo que consiste es en lo siguiente. Nosotros entrenamos este modelo Prophet con todas las variables, incluido el tiempo T-1 de nuestras variables target, hasta la fecha del 20 de marzo. A partir del 20 de marzo hasta el 10 de mayo, lo que hicimos fue enmascarar nuestras variables target, es decir, nuestro modelo vio todos los regresores externos que tenían estos que nombramos anteriormente, pero le enmascaramos, le dejamos como NaN nuestras variables target. De esta forma, este modelo aditivo no pudo ver esos valores alterados que esperábamos ver durante la pandemia. Entonces, lo que hizo fue, lo que hace en este caso Prophet, es interpretar esos valores de acuerdo a las tendencias que venían previos. El modelo piensa, bueno, estoy en invierno, entonces aumenta, es esta hora que teníamos una variación horaria, analiza con sus coeficientes los regresores externos y en base a eso hace la predicción. Entonces, nuestro periodo de enmascaramiento, decíamos, fue desde el 20 de marzo
hasta el 10 de mayo. Acá se ve el inicio, desenmascaramiento en una línea roja y en una línea azul el fin de desenmascaramiento. Nuestro modelo entonces se entrenó con todos los datos en todo lo que sería este sector verde de nuestra izquierda, enmascaramos nuestra variable target durante este periodo de pandemia y luego predicimos sí con todas nuestras variables. El resto de las variables en lo que continúa del periodo. Dentro de los resultados que observamos es que los analizamos en dos etapas, una restricción firme durante el primer periodo, desde el 20 de marzo al 12 de abril, y una restricción menos severa a partir del 20 de abril y hasta el 10 de mayo. Lo que vemos en nuestros niveles de óxido nitroso es que hay una diferencia sustancial en cuanto, sobre todo en el periodo de pandemia, de restricción estricta, con respecto a la merma de ese aislamiento tan estricto, que se ve reflejado también en nuestra variable de partículas menores a 10 micrones como parte de los contaminantes del aire, quizá con menos influencia del tránsito vehicular que el óxido nitroso, por eso veíamos diferencias más grandes, y lo mismo sucede con el monóxido de carbono, donde vemos descensos también prominentes en cuanto a lo esperado con lo observado. De esta forma se ve que nuestro análisis contrafactual, el modelo, al no ver y no poder generar estos componentes aditivos o evaluar ese periodo anómalo que tuvo durante la pandemia, lo que hizo fue seguir con su serie temporal, con sus predicciones, al igual que como lo habían calculado durante los periodos prepandemia, y durante este escenario fáctico vemos que evidentemente hay una diferencia en cuanto a lo observado con nuestros contaminantes. Cuando evaluamos a nuestro modelo, lo que vemos es sobre un total de casi 140.000 observaciones, vemos un error absoluto medio de 0,2 unidades. Esto es un modelo que funciona muy bien, al igual que el RMSE. Sin embargo, cuando vemos el MAPE, que tiene una particularidad, este score, en este caso vemos una variabilidad de 47%, pero como dice abajo, no refleja un fallo del modelo, sino la naturaleza del fenómeno que estábamos estudiando. ¿Por qué? Porque en el MAPE, cuando observamos la fórmula, vemos que divide en su denominador, tiene el valor real. Esto hace que cuando los valores sean menores, sean bajos, de hecho, cuando sean tendientes a cero, lo que nos va a dar es un porcentaje de error extremadamente grande. Si lo analizamos en nuestro caso particular, podemos evaluar un periodo prepandemia, es decir, hasta febrero del 2019, podemos decir. La predicción de nuestro modelo es de 18,92 contra un valor observado de 17, estos son partes por billón. Entonces tenemos un error absoluto de 1,42 que se traduce en un error porcentual del 8%. Contrariamente, durante la pandemia y al haber evaluado este escenario contrafactual, enmascarándolo al modelo, lo que nos hace es una predicción que venía medianamente estable, nuevamente de 18,92, pero esta vez el valor real observado durante el periodo de pandemia fue de 10,1. Esto hace un error absoluto de 8 y en error porcentual se va a un 87%. Y esto es lo que estamos viendo, esa variabilidad que tiene el modelo justamente en nuestro escenario contrafactual. Creemos relevante hacer una comparación de nuestro trabajo con la tesis de maestría de Matías Pulán, un compañero que publicó su tesis a principios de noviembre de este año, de 2025. Esto nos agarró ya con el proyecto casi cerrado, si bien su tesis la defendió el año pasado, la publicación del texto fue hace unas semanas. El artículo de referencia es muy similar al trabajo que hicimos, pero hay ciertas diferencias en lo que respecta a metodología y modelos utilizados. El artículo de Pulán analiza la calidad del aire en Capital durante el aislamiento social de 2020, que es el mismo periodo en el que nos enfocamos en el trabajo presente, y comparó concentraciones de dióxido de nitrógeno con valores previos a la pandemia, que es algo similar a lo que intentamos buscar nosotros, que era comparar concentraciones de ciertos elementos en la atmósfera durante la pandemia versus estados previos. El artículo de Pulán analiza las concentraciones a partir de imágenes satelitales, a diferencia de nuestro trabajo que lo hace a partir de mediciones de estaciones
y también añade como covariables los días feriados y el conteo vehicular. El trabajo que presentamos hoy únicamente agrega como covariables variables meteorológicas y atmosféricas, ¿no? Como temperatura, humedad, etc. Si bien ambos trabajos utilizaron Prophet, por ejemplo, para realizar predicciones, el trabajo de Poulan optó por quedarse con un modelo KNN que minimizaba el error, pero encontró efectos similares a los que encontramos nosotros en estos contaminantes, ¿no? Durante la cuarentena. Nuestro trabajo coincidió con el de Poulan en la dirección del efecto que pudimos observar, es decir, esta caída de los contaminantes durante el confinamiento, ¿no? Nuestro trabajo, sin embargo, utiliza un enfoque distinto, ¿no? Nosotros construimos un modelo predictivo que controló por el clima, en lugar de agregar estas covariables de conteo vehicular o días feriados, y también en el trabajo presente generamos un escenario contrafactual, ¿no? Generamos una predicción de, bueno, cuál es el nivel de contaminantes esperado y comparamos ese nivel de contaminantes esperado contra las mediciones reales en estaciones meteorológicas. De esta forma, creemos que nuestro trabajo complementa el análisis del artículo de Poulan porque puede sumar una cuantificación que está basada en series temporales, evidentemente, pero también en Deep Learning, que son los modelos que agregamos nosotros. En resumen, nuestro trabajo integra datos de diversas fuentes, como hemos podido ver, ¿no? Integramos datos del Servicio Meteorológico Nacional, de OpenMeteo, de BEA Data, y esto nos permitió integrar datos de los contaminantes con datos horarios del clima. Con este conjunto generamos un pipeline que es reproducible en términos de pronóstico de contaminantes. También confirmamos a lo largo de este trabajo que la combinación de estos dos tipos de variables, las variables meteorológicas y las variables de contaminantes, esta combinación tuvo un buen desempeño en los modelos que usamos, ¿no? Y de estos modelos que utilizamos, que comparamos, los modelos de Deep Learning y Prophet nos ayudaron bastante a predecir un escenario contrafactual que nos ayuda a analizar las diferencias, ¿no? Entre estos niveles de contaminantes que esperamos y los niveles reales que se pudieron medir durante el confinamiento. Los resultados que obtuvimos también mostraron que hubo residuales negativos durante el aislamiento. ¿Y qué significa esto? Que hubo niveles reales de contaminación más bajos de lo esperado en base a patrones de estacionalidad previos, que también son conclusiones a las que llega el artículo de Poulan que vimos recién. Tanto nuestro enfoque como su trabajo creemos que allanan un poco el camino para futuros trabajos que podrían incluir incorporar mediciones y predicciones de otros contaminantes, ¿no? Como, por ejemplo, la materia particulada 2,5 o incluso el ozono. También se podrían combinar estos dos enfoques, ¿no? Los enfoques de ambos trabajos e incluir datos de movilidad a este proyecto o incluso hacer un pipeline de monitoreo de contaminantes en tiempo real que pueda alertar a los usuarios. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.